La humanidad por lo general siempre ha estado relacionada con el crimen, ya sea desde robos, asesinatos, homicidios, incluso crímenes de guerra. Siempre suelen ser historias impactantes, impresionantes y que quizá a veces cuesta entender cómo llegó a suceder cada una de estas. La mayoría de estas historias suele estar protagonizada por adultos o personas que son mayores de edad. Sin embargo, esta historia no sigue el mismo patrón. Este es el caso de James Bulger, un niño de tan solo 2 años que fue asesinado por otros niños, los cuales solo tenían 10 años. Esto es algo muy impactante porque siempre hemos asociado que los asesinos o este tipo de historias siempre están asociadas a personas adultas, a personas con trastornos o personas que tienen un uso de razón considerable. Pero a pesar de que parezca increíble, es así como sucedió. Un niño de tan solo 2 años, James Bulger, fue asesinado por otros 2 niños de 10 años. El 12 de febrero de 1933, Denise Bulger, la mamá de James Bulger, estaba haciendo compras en el centro comercial New Strand en Bootle, Liverpool. Un día común y cualquiera, como cuando tu madre o tu padre te llevan a hacer las compras al supermercado. Sin embargo, Dennis Bulger se descuidó un momento y entonces su hijo desapareció. Resulta que 2 niños de tan solo 10 años, John Venables y Robert Thompson, lo habían secuestrado. Los niños se alejaron aproximadamente 4 kilómetros del centro comercial New Strand. Imagina que 2 niños de 10 años llevan a un niño de 2 años de la mano. Probablemente esto no sea para nada sospechoso. De hecho, es increíble imaginar que estos 2 niños sean capaces de cometer un crimen o hacerle daño tan siquiera a un bebé, por lo que no era para nada sospechoso imaginar que estos 2 niños serían capaces de cometer un crimen. Cualquier persona hubiese imaginado que los niños eran hermanos y que tan solo estaban tomando un paseo por la ciudad. Sin embargo, también me cuesta un poco creer que las personas hubiesen tomado esto como totalmente natural, porque obviamente 3 niños que están en la ciudad andando solos suena un poco sospechoso. Al menos intentaríamos preguntar si se trata de que están perdidos o no. Sin embargo, todo parece indicar que John, James y Robert estaban tomando un paseo tranquilamente, como si de 3 amigos se tratase. Sin embargo, para James Bulger, este destino o el final del paseo no sería para nada bueno. El paseo terminó en unas vías de tren abandonadas, y fue ahí cuando James Bulger fue torturado por John y Robert. La tortura que hicieron estos niños sobre James fue muy desagradable. Las pruebas forenses indican que James habría sido golpeado repetidamente con un ladrillo. También le habrían lanzado pintura al rostro, introdujeron unas baterías o unas pilas en la boca, y es tan extraño la mente criminal de estos 2 niños que lo dejaron en las vías del tren para que el tren hiciera su trabajo y eliminara todas las evidencias posibles del crimen. La desaparición de James fue una noticia nacional inmediatamente, por lo que se inició la búsqueda de James de una manera muy intensa. Fue así como se encontró una cinta de grabación de las cámaras de seguridad en donde se miraba a James Bulger siendo secuestrado por John y Robert. Esta fue la primera pista para poder encontrar a James. Más tarde, John y Robert fueron identificados por los vecinos, quienes habían visto a James paseando con ellos. Además de los vecinos, habían compañeros de colegio o de escuela que los habían identificado, por lo que una vez los vecinos y los compañeros de colegio o de escuela los identificaron, estos 2 fueron arrestados por la policía. Cuando John y Robert fueron arrestados, inmediatamente lo confesaron. Ellos habían torturado y asesinado a James Bulger. Este juicio marcó historia en Reino Unido porque Robert y John eran los criminales más jóvenes juzgados durante este siglo, con tan solo 10 años. El juicio de John y Robert fue un evento sin precedentes. Finalmente el veredicto es que fueron culpables. Sin embargo, estos 2 eran menores de edad, por lo que permanecerían en un centro de detención juvenil hasta cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, la sociedad británica protestaba.
y siempre estaba la discusión de que si estos dos eran unos monstruos o eran víctimas del sistema. Sin embargo, la sentencia de estos dos no fue tan larga. En 2001 fueron liberados. Claramente necesitaban unas identidades nuevas, porque imagina toda la sociedad que estaba en contra de estos dos por haber asesinado a tan solo un niño, serían contra ellos, por lo que era una obligación otorgarles unas nuevas identidades y por supuesto asegurar que tengan una vida digna. Sin embargo, años después de haber sido liberado John, este fue arrestado nuevamente, y en este caso fue acusado por poseer pornografía infantil. Es natural que este caso haya generado mucho debate en ese entonces, incluso actualmente se sigue generando mucho debate, y surgían algunas preguntas como: ¿puede alguien tan joven saber lo que es el mal o ser capaz de hacer el mal? Y por otra parte, saber si existe la redención o no para este tipo de criminales, en donde se los encuentra o se los atrapa en una edad tan temprana. El caso de James Bulger es bastante triste, porque siendo tan solo un niño, un bebé de 2 años, fue asesinado por otros 2 niños, los cuales le prohibieron la posibilidad de crecer. Por lo que la historia de James Bulger no debe ser olvidada, al contrario, debería servir de mucho análisis para identificar patrones que permitan analizar a los niños y evitar que tengan ese tipo de comportamientos y se conviertan en unas personas psicópatas. Y este caso nos obliga a preguntarnos algo: ¿qué llevó a Jones y a Robert a ser unos asesinos? Una pregunta mucho más general es: ¿qué puede llevar a un niño a matar? Hay algunas señales que fueron identificadas por expertos en psicología infantil. Robert provenía de un hogar disfuncional. Él tenía una madre alcohólica y un hogar que estaba constantemente lleno de violencia. Mientras tanto, John era un niño asocial, que le aterraba mucho la compañía o quizá relacionarse con los demás, y todo esto era causado por la separación de sus padres. Y aquí es donde entra el papel del sistema. El sistema estaba roto porque se habló prácticamente de que estos dos sufrían de trastornos de personalidad que no habían sido tratados, y un sistema que nunca detectó a tiempo estos comportamientos de parte de John y de Robert. Y surge una nueva pregunta: ¿fueron estos niños víctimas del sistema antes de ser victimarios? Este caso fue muy mediático, el mundo entero lo conoció. Conoció el rostro de James Bulger, un niño inocente que apenas estaba empezando a crecer, y el rostro de sus 2 asesinos. Existen 2 bandos, los que sugerían que John y Robert eran víctimas de un sistema que estaba roto, un sistema psicológico, mientras que existía otro bando en el que pedían a gritos cadena perpetua e incluso la muerte para estos 2 niños. Y entonces el debate se incendió. Siempre surgía la pregunta que ¿cómo debe actuar la justicia cuando los criminales son tan solo unos niños? Algo muy impactante es que cuando se llevó a cabo el juicio, John y Robert intentaban echarse la culpa el uno al otro. En una mayor proporción, Robert intentó culpar a John, mientras que John, debido al temor que sentía de estar en esta situación, rompía en llanto muchas veces, y John admitía lo ocurrido. Sin embargo, algo muy impactante es que a pesar de que ambos estaban en una situación que parecían estar incómodos, tristes o arrepentidos, ambos sabían lo que habían hecho con exactitud, lo que sugiere que este crimen había sido premeditado. Esto no es un caso particular de crimen. Este caso sugiere que nos preguntemos qué es lo que está mal en nuestra sociedad, qué es lo que ha sucedido para que los ingredientes de un crimen tan atroz se junten y exactamente compilen a su favor para que surjan este tipo de tragedias. Y nos hace preguntar cómo reparar esto,
porque el crimen es algo que abunda en nuestra sociedad y no discrimina edades, etnias, razas, nada. Lo que sí te podría invitar a hacer es que identifiques los patrones en las personas que son cercanas a ti y por supuesto que te suscribas a este canal para que sigas conociendo más de estos casos.